Les invito por favor todos a que abran sus Biblias en Hebreos 12, por favor. Hebreos 12 y hagamos la lectura del 1 al 11. Hebreos 12, del 1 al 11. Les invito a que hagamos la lectura de manera alternada. Nos unimos todos en el 11. La palabra de Dios dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Todos juntos: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muy bien. Me toca reflexionar el día de hoy, que reflexionemos todos en la palabra de Dios, en esta porción de su palabra y en estos versículos que, híjole, a mí se me ha dificultado un poco, porque no podemos dejar de ver ese pasaje sin entender un poco lo que dice antes Hebreos. Y todo lo que dice antes Hebreos es el capítulo 11. Y si hemos leído Hebreos 11, pues sabemos que todo Hebreos 11 nos habla acerca de la fe. Y es que es la fe la que nos va a poder llevar a tener una eficacia en lo que dice todo Hebreos 12. Quisiera que pudiéramos checar algunas partes y que me acompañen a checar algunas partes de lo que dice Hebreos 11 para poder comprender entonces también lo que dice Hebreos 12. Lo que ahora hemos leído, hermanos, chavos, es el resultado de la reflexión anterior que se hace respecto a la fe. Hebreos 11.1 dice lo que todos hemos conocido y todo lo que hemos leído acerca de la fe, que es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y más adelante, Hebreos 12.2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 11.1 nos lleva a poner la mira en un futuro, y la fe nos lleva justamente a eso, a poner la mira en un futuro de una manera esperanzadora, con esperanza, de manera que nos pueda animar, como más adelante lo va a decir Hebreos 12, de manera que nos ayude a sostenernos firmes en perseguir lo que creemos que es mejor, lo que creemos que es la voluntad de Dios, que más adelante Hebreos 12 también lo va a decir, lo que creemos que será bueno para nuestra vida. De manera entonces, dice, es pues la certeza de lo que se espera, de lo que aún está delante y no podemos ver. Veía el video hace un momento y pudimos ver quizá uno de los hombres que estaban inclinados y estaba o cantando, o quizá estaba orando, estaba diciendo algo. Quiero pensar que estaba en una comunicación con Dios antes de morir, seguramente. Y entonces yo me preguntaba en ese momento, y creo que tiene que ver mucho con lo que
nos acaba de hacer reflexionar Luis en esta mañana, sobre qué nos puede llevar, o qué es lo que nos puede llevar en verdad a poder permanecer quizá como él y como muchos antes, como Esteban que mencionó Luis también, como nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, como lo dice aquí Hebreos 12, y como muchos más que morían y que la gente se sorprendía porque morían, unos dicen que con una sonrisa, unos dicen que cantando, unos dicen que estando clamando a nuestro Dios. ¿Qué nos puede llevar a permanecer de tal forma firmes ante una situación como esa? Y creo que me estoy yendo lejos porque ninguno de nosotros quizá ha pasado por alguna cosa ni siquiera similar, como lo dice ahorita también Hebreos más adelante. Pero en las cosas más sencillas incluso, en las cosas más sencillas que nosotros podemos vivir todos los días aquí en el seminario. Y más adelante Hebreos dice sobre la disciplina, que la disciplina, lo que dice la palabra de Dios, es la instrucción. Es la instrucción de Dios. Cuando se nos da una instrucción, dice Hebreos 12, ¿no? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, la instrucción del Señor, ni desmayes cuando eres instruido, reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Y no cabe duda que podemos ser capaces de ser disciplinados y podemos ser capaces de soportar cosas quizás semejantes a las que vimos el día de hoy, y cosas más sencillas con las que nos enfrentamos todos los días en el seminario, desde cumplir con nuestras responsabilidades aquí en el seminario, como en nuestros campos, como hasta en las relaciones que tenemos entre nosotros como compañeros, justamente sabiendo que hay algo mejor, sabiendo justamente que lo que nos une y que lo que nos hace permanecer de esa manera y que lo que nos hace obedecer la disciplina del Señor y lo que nos hace justamente poder mantenernos firmes es la fe en el Señor, que debe de producir algo en nosotros, que lo va a decir Hebreos más adelante. Creo que todo estoy diciendo, y lo va a decir Hebreos más adelante, y lo va a decir, pero sí lo va a decir. Oye, dice, y más adelante, todo Hebreos 11 comienza a darnos una lista de ejemplos de personas y de personajes en la palabra de Dios, y no solamente de ejemplos de personas, sino ejemplos de fe, y no una fe pasiva, sino una fe activa, una fe, yo diría, eficaz, una fe en verdad, o que con ellos se ve una fe eficaz y que dan testimonio. Y constantemente Hebreos 11 dice, y por ellos alcanzaron buen testimonio, y fueron testigos, y fueron testimonio de tal, justamente porque creo que fueron testimonio de una fe eficaz. ¿Cómo es una fe eficaz? Bueno, algunos ejemplos que podemos ver, por ejemplo, lo que dice Hebreos 11:8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice la palabra de Dios? Obedeció al llamado, como cada uno de nosotros estamos aquí, a salir del lugar que había de recibir como herencia, habitó como extranjero, sin afanarse de las cosas terrenales, sino sabiendo que donde estaba o donde se encontraba o a donde iba, pues simplemente iba de paso, como vamos cada uno de nosotros. No solamente eso, ¿no? Sino que también creyó en las promesas de Dios, entre otras cosas, y podemos ver varios ejemplos acerca de ese testimonio de la fe, que nos va a llevar a reflexionar lo que dice más adelante, porque comienza Hebreos 12, por tanto, o sea, por causa, a consecuencia de todo lo que se ha dicho anteriormente, y lo más próximo que dice Hebreos 11, a partir del versículo 33, si me gustan acompañar, dice, por la fe se conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Un sinfín de cosas que creo que ninguno de nosotros hemos llegado a vivir todavía. Que solamente Dios sabe si en algún momento vamos a vivir algo parecido. Pero que no nos tenemos que ir a cuestiones, creo, tan extremas, quizá como lo que dice la palabra de Dios en este momento.
porque creo que podemos irnos a cosas mucho más sencillas, como les mencionaba. ¿Quiénes eran los hebreos a los que se les escribe esta carta? Los hebreos eran un pueblo que tenía un problema, en verdad, tanto por la persecución y tanto por la cuestión de ser perseguidos, que habían perdido quizá lo mismo que dice Jesucristo a la iglesia en Éfeso, que habían perdido en verdad esa pasión, ese primer amor que les daba esperanza, que les motivaba, que les animaba para seguir adelante, para mantenerse firmes. Comenzaron en verdad a hacer a un lado la instrucción de Dios, comenzaron a hacer a un lado la fe en la esperanza de Dios, en Jesucristo, y era necesario recordarles, ¿no? Recordarles desde sus raíces, los hebreos, el pueblo de Dios, pasando desde Abel hasta los profetas, todo el ejemplo de la fe de ellos como un testimonio para que puedan creer lo que más adelante se dice, porque todos ellos son esa gran nube de testigos que nos hacen reflexionar a cada uno de nosotros que podemos ser capaces de algo, y de lo que decía también Abel en esta mañana, ¿no? ¿Dónde estaba muerte tu aguijón? Y pues ¿cuál es pues el pecado? Somos libres del pecado, y dice más adelante Hebreos 2, ¿no? Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, de testimonios, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo podemos correr con paciencia? ¿Y cómo podemos correr con perseverancia? ¿Y cómo podemos seguir en esa carrera que vamos por delante si no tomamos en cuenta tampoco el testimonio de aquellos que nos menciona Hebreos 11? ¿Cómo podemos seguir adelante y decir, claro, puedo echarle ganas, ¿no? Quizás los de cuarto, ¿no? Puedo echarle ganas en mi tesis, puedo echarle ganas en esa situación, o como muchos, ¿no? Que estamos en una situación económica bastante difícil, ¿no? ¿Cómo puedo echarle ganas? ¿Cómo puedo seguir caminando? ¿Cómo puedo proseguir? Si quizá posiblemente estamos como esos hebreos en aquel tiempo, un poco quizá adormilados, quizá negamos esa eficacia de la fe en nosotros, y quizá ya no estamos tan apasionados, quizá ya no estamos tan esperanzados como aquellos hebreos a los que se les escribía esta carta. Pero entonces nos recuerda algo muy importante: vuelve tus ojos a Jesús. Vuelve tus ojos a Jesús. Lo mismo que predicamos seguramente a los niños, jóvenes y adultos cuando se nos da oportunidad en la iglesia, en los campos, lo mismo que tenemos que recordarnos todos los días a cada uno de nosotros. Vuelve tus ojos a Jesús, el autor y consumador de la fe, porque por Él tú puedes tener fe. Y no solamente por Él tú puedes tener fe, sino que en Él se consume y se hace eficaz la fe en tu vida. ¿Cómo? Como lo hicieron todos los ejemplos de Hebreos 11, como lo hizo Abel, como lo hizo Abraham, como lo hizo Noé, como lo hizo Moisés, como lo hizo todos los profetas que mencionan. Pero más allá de eso, dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, quiero que lean conmigo, Hebreos 11:2, dice, por el cual, ¿qué cosa? Porque menciona una característica importante que debe de verse en cada uno de nosotros. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ¿por el qué cosa? Por el gozo. Por el gozo puesto delante de Él. Por el gozo de saber que más allá del sufrimiento y más allá de todo lo que estaba padeciendo Jesucristo en ese momento en la cruz, adelante de lo que estaba pasando en ese momento, en el futuro próximo de lo que iba a suceder, las cosas iban a estar muchísimo mejor. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No sé qué sea lo que estemos enfrentando, ¿no? Quizá pueden ser de las cosas más sencillas, y como les dije, no, quizá no es una situación como la que estábamos en hace un momento.
pero ¿qué nos puede llevar a realmente poder seguir caminando? Y no seguir caminando como si arrastráramos la cobija, no seguir caminando como si no tuviéramos esperanza, no seguir caminando como sin sentido, sino seguir caminando en verdad como caminaban aquellos hombres que nos habla la palabra de Dios, con una fe eficaz, poniendo los ojos en Jesucristo. Y dice que con gozo. Y a veces, no sé, cumplimos con nuestras responsabilidades y hasta nos quejamos en Facebook y ponemos cosas y nos quejamos entre nosotros y de momento digo, híjole, pues no estamos realmente tomando, creo que el ejemplo de la palabra de Dios. Creo que en las cosas, hasta en las más sencillas, no somos aún capaces de poder seguir caminando con gozo. Y es que dice más adelante algo, en la disciplina, en la instrucción de Dios. Y hasta el final dice, pues parece que hoy en día, pues la disciplina no es causa de gozo, ¿verdad? Porque pues pareciera que no es algo padre decir, sí, qué padre, voy a cumplir con esto, y me dijeron esto, y el pastor habló conmigo y me dijo que tenía que hacer esto. ¡Ay, qué alegría! No, nos llegamos a quejar y decimos y ponemos nuestra cara y a veces hasta nos burlamos o hasta a veces despreciamos o no sé cuántas cosas podemos llegar a hacer cada uno de nosotros. Y entonces nuestros ojos no están puestos en Jesús. Nuestros ojos no están puestos en que en el cumplimiento de esa instrucción y en el cumplimiento de esa disciplina y en el vivir esa vida, que por fe podemos seguir caminando y decir, ok, tengo que hacer esto, o me dijeron que tengo, o Dios me está pidiendo que haga esto. Sobre todo, Dios me está pidiendo que yo haga esto, o que cumpla con esto, o que viva de esta manera, o que me despoje de esto, o que deje de hacer esto, o que comience a hacer aquello. Y sigo caminando. No tanto porque sea muy divertido, porque sea muy padre hacerlo, no, seguramente no va a ser muy divertido, seguramente no va a ser lo mejor hacerlo. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo tenía gozo por lo que veía adelante de él, por lo que veía como consecuencia de cumplir la instrucción de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesucristo de obediencia, siguiendo el ejemplo de Jesucristo de firmeza, siguiendo el ejemplo de Jesucristo de fe, porque en Él comienza la fe y en Él se consume. Dice, porque aún habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, como aquellos que acabamos de ver. Nosotros aún no estamos en esa situación. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Y en verdad aprendamos a no menospreciar la disciplina. Y lo digo por mí mismo. Muchos de ustedes me conocen. Yo sé que cada uno de nosotros, cuando nos paramos acá al frente, por nosotros no tenemos nada bueno que decir, ¿verdad? De nosotros no podría salir nada bueno, solamente es por la gracia de Dios. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y a veces decimos, no, pues es que no fue el que me reprendió, el que me reprendió fue el capellán, el director, el profesor, el decano, mi compañero, el líder de tal cosa. Y no podemos creer que es también Dios a través de Él hablándonos o diciéndonos o mostrándonos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel que en el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Hoy no sé si realmente eso sucede en muchos de nosotros, o en las nuevas generaciones, hoy es difícil ver eso. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? De aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Y aquí viene un propósito muy importante. Pero Dios, nuestro Padre,
para lo que nos es provechoso. ¿Y qué es lo que nos es provechoso? Para que participemos de ¿qué cosa? De su santidad, dice la palabra de Dios. Para que participemos de su santidad. Si nosotros no recibimos la instrucción, y si no recibimos la disciplina, y si menospreciamos la disciplina, no estamos tomando el ejemplo de Jesucristo, que Él se gozaba al ver lo que iba adelante, no tanto por lo que padecía, no tanto por lo que vivía en el momento, sino por lo que estaba más adelante. Y nosotros nos deberíamos de gozar por lo que está adelante, sabiendo que si yo logro hacer esto, si yo obedezco a hacer esto, si Dios me está pidiendo que deje de hacer esto y todo lo que ya mencioné, es porque estoy entonces llegando a participar de su santidad. Porque dice la palabra de Dios que para eso nos disciplina. Dice, pero para lo que nos es provechoso. Nuestro Padre Celestial nos disciplina para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Y eso nos debería de motivar. Eso debería de ser de ánimo para nosotros, como quien lo escribió para los hebreos. Los hebreos que estaban desanimados, que estaban todos desalentados, que estaban quizá faltos de esperanza, que estaban siendo perseguidos, que quizá negaban la eficacia de la fe porque no eran capaces de seguir la instrucción. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo. Pero dice que nuestro Señor Jesucristo con gozo la aceptaba. Y Él se gozaba en obedecer la instrucción del Padre. Sino de tristeza. Pero dice algo. Nos da gozo. Porque después, en lo que está delante de la disciplina, en lo que está delante de la prueba, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y yo no sé si más bien nos estamos ejercitando en ser indisciplinados o nos estamos ejercitando en ser disciplinados. Y que espero que cada uno de nosotros aprendamos a ejercitarnos en la obediencia de la disciplina y de la instrucción de Dios, y no de la indisciplina. Y de la disciplina tomándola con gozo como Jesucristo la tomaba. No porque, insisto, no porque sea muy divertida, no porque sea muy padre, sino porque vemos lo que está delante de la disciplina, sino porque vemos lo que está delante de la obediencia. Seremos participantes de su santidad. Y que es para nuestro provecho. No es para el provecho de Dios, es para nuestro provecho, para lo que nos aprovecha, dice su palabra. Tenemos el testimonio de varias personas, el ejemplo que se le daba a un pueblo que necesitaba tener el ejemplo vivo de todos los antepasados, de toda una historia de un pueblo y de personajes que siguieron ese ejemplo y que se pudieron mantener firmes y que llegaron a morir, muchos de ellos, no por lo que vivían en el momento, sino por lo que veían adelante de. Y eso los mantenía firmes. Y eso los mantenía caminando con paciencia, dice la palabra de Dios, ¿no? Con paciencia. Yo espero que cada uno de nosotros, y en verdad, insisto, yo quizá encabezando la lista, aprendamos realmente a caminar en esa obediencia, en esa disciplina, por la fe en Cristo, no porque te vayas a esforzar. Nuestro esfuerzo es muy poco comparado a la fe en Jesucristo, sino únicamente por Él. Dice, poniendo los ojos no en mis fuerzas, dice la palabra de Dios, poniendo los ojos en mí, no, poniendo los ojos en mi calificación, no, poniendo los ojos en que alguien me va a reconocer, no. Dice, poniendo los ojos en ¿quién? En Jesús, autor y consumador de la fe. Yo les invito a que cierren sus ojos y que nos pongamos en pie.